Y bueno, como todos los martes ya es una sanísima costumbre en este Perro Guardianes dar inicio, abrir un portal, bueno, hacia el pasado, pero bueno, como siempre están los tres momentos interrelacionados que necesariamente nos hacen linkear con el presente y evidentemente a partir de este presente proyectar el futuro. Así que como que los tres tiempos de verbos se unen en esta columna, el pasado, el presente y el futuro, en Morayá, conducido por el doctor Pablo Chalkov. ¿Cómo le va, Pablo Chalkov? ¿Bien? ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Qué gusto estar nuevamente con ustedes. Uh-huh. Y qué gusto porque yo los escucho y Mire. cuando los escucho es que presto atención, ¿no? Mi forma de escuchar, presto atención a los análisis que hacen ustedes y pensaba que cómo me dejaron el listón bien alto, ¿no? Porque es cómo poder vincular el programa de Morayá, que es como ustedes dicen, un programa dentro de un programa. Soy un invitado, soy un columnista, pero también soy un oyente, y un oyente Bien. que, al igual que ustedes, me preocupa, o me ocupa, o me genera inquietud saber los problemas que vivimos, cómo se pueden solucionar, cómo Uh-huh. se pueden trabajar esos problemas. Bien. Y hablando de trabajar, Salvador tocaba el tema tan sensible del trabajo, ¿no? Y a simple vista ustedes iban abriendo, yo decía, qué bárbaro. No pude escuchar el final, ¿no? Porque ya en el final bajé del auto, pero escuchaba ya el planteo de la cuestión del trabajo. Si vas a hacer un análisis acotado a la ciudad de Salta, a la provincia de Salta, entonces por ahí tratamos en Tartagal, en el norte, si te tenés que venir acá, el trabajo después a nivel nacional y todas las variables que vos también, Pirucho, decía, la legislación, todos los no, todos los frenos. Pero acá voy a enganchar directamente con Morayá y vamos a Bien. pensar lo siguiente. A ver, ¿qué nos está pasando como sociedad que no podemos ser productivos? ¿Qué nos está pasando que si no es el Leviatán, o sea, el Señor, el Estado, a través, en nuestra tierra, a través del sistema clientelista, en otras tierras, a través del sistema feudal, prefeudal, liberal, como quieran, o comunista? Pero volviendo a nuestra tierra, entonces, ¿qué pasa? Y yo creo que acá hay una cuestión, sin duda, y hablando a Salvador, porque Pirucho ya lo debe haber pensado, hay una cuestión cultural. Hay una cuestión profunda de por qué pasan los años y salta la matriz, por decir de alguna manera, que Uh-huh. generaría el trabajo, las condiciones para que los jóvenes sin experiencia se incorporen al mercado laboral, pero no siendo explotados o porque su papá les consigue el trabajo. Yo estoy pensando en mi papá, que era abogado y me dio tal vez uno de los primeros trabajos como abogado. Entonces, ¿qué es lo que pasa culturalmente? Bueno, vamos a aprovechar Morayá. ¿Qué nos cuenta? Estamos queriendo conocer la Torá, la Biblia, queremos conocer ese libro entre los libros. ¿Qué hay? Hay secretos. ¿Qué secretos hay o cómo los podemos comprender? Y fíjate, acá podemos encontrar respuestas del pasado, como vos, Pirucho, hablabas del pasado, del presente, el futuro, cómo manejabas estas variables del tiempo. Bueno, en el pasado podemos encontrar muchas explicaciones que nos permitirían, por lo menos, no sé si soluciones, pero sí comprensión. Primero comprender qué nos pasa y después poder avanzar. Bueno, Morayá, ¿te acordás, Salvador, más o menos dónde quedamos? ¿Qué te acordás del relato así que quieras? En esta me vas a matar, pero me olvidé. Me quedé Bueno, en blanco. pero no te preocupes, ¿te acordás del José el Soñador? Sí, por supuesto que Cómo sí. logró traer a toda su familia. Entre los sueños, sin duda, estuvo volver a reunificar a su familia. Cómo llegó la familia de Jacob, Israel, los hijos Sí. de Israel, que después se van a convertir en las tribus de Israel. Cómo llegaron a Egipto, y en Egipto cómo vivieron y fueron pasando los siglos, ¿no? Porque Uh-huh. vivieron 400. El día que salieron los israelitas de Egipto, llevaban 430 años viviendo en Egipto.
Mirá qué interesante lo que es dejar testimonio, lo que es dejar anotaciones. Vos podés anotar en el tiempo cuándo fue que dejaste Egipto, cuándo dejaron y en qué condiciones. En este relato que está en el segundo libro de la Torá, que es Éxodo, el primero era Génesis, que nosotros arrancamos desde Abraham, podríamos haber arrancado desde la creación. Algún día lo comentaremos, Bien. pero arrancamos desde Abraham. Ahora que ya estamos en Éxodo, estamos en Egipto, este pueblo, recordá que se fue desarrollando, logró ir creciendo por las condiciones en las que vivían, la cultura que tenían en cuanto a las observancias de reglas, del cuidado de los mayores, de los niños, de las viudas. Todo eso fue creando un sistema ya en la antigüedad, mirá, un sistema social que amparaba a aquellos que no tenían quien vele por ellos, comenzando por los niños, las criaturas, Bien. por las personas mayores. Y me imagino que en esa dinámica, en conseguir trabajo y incorporarlo a la vida productiva, apenas podían también. Ya desde niños. Hablando, linkeándolo con justo el tema que veníamos allá, Sí. desde niños, este A ver, sistema. desde niños ya conocían la realidad, no estaban apartados los niños, ya iban conociendo la realidad. A medida, recuerden, en la cultura hebrea, un niño, digamos, una niña deja de ser niña a los 12 años. Pasa a ser una mujer. Una mujer, con eso no quiere decir que tenga que asumir todas las cargas de ser mujer. Como Al cumplir 12 años, Pablo. Sí, ¿y qué quiere decir eso? Es el famoso Bat Mitzvah. Es importante porque es la edad que se calcula que un ser humano hembra, una mujer, y ya te voy a explicar la diferencia, porque el ser humano macho, el hombre, a los 13 años va a pasar a ser hombre. ¿Qué quiere decir esto de ser hombre o ser mujer? No tiene nada que ver con lo que nos podríamos imaginar que se pueda pintar hoy. Mi hija con 3 años ya se pintaba. Tiene que ver con algo vinculado a la responsabilidad. Bien. Se entiende que una niña a los 12 años ya tiene conciencia. Ya tiene conciencia de que está bien, ¿viste? Si te tiro el libro está mal, te estoy rompiendo algo porque tengo que hacer eso, está mal. Y así sucesivamente. Puede tener una conciencia. Entonces, a partir de ahí, cuando un ser humano tiene conciencia, recién ahí se le puede reclamar o se le puede también responsabilizar. Bien. O se lo puede felicitar, ¿no? Porque al tener conciencia ya lo que hace, lo hace con una conciencia. Volviendo entonces a nuestro relato de Morayá, fíjate, estábamos, este pueblo, el pueblo israelita, los hijos, los descendientes, esos que llegaron desde el Canaán, que llegaron a Egipto, que los esperaba José y que entraron en Egipto y vivieron ahí, se desarrollaron de tal manera que generaron inquietud en los que eran los egipcios, ¿no? Tenemos que pensar acá, fíjate, cómo se dio en la antigüedad una situación donde una tribu estaba dentro de un imperio, que esos fueron los egipcios. Fue un imperio por la extensión y el poderío que tuvieron, y este pueblo viviendo dentro de ese imperio fue generando con el tiempo resquemor, porque tenían costumbres distintas, comenzando por las creencias más profundas, las creencias religiosas. Este pueblo seguía siempre vinculado desde el punto de vista religioso a ese Dios, a ese único Dios que era el Dios de sus antepasados, de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Entonces estaban dentro de una cultura donde el politeísmo era lo común. Esta cultura, estos israelitas, era todo lo contrario, eran monoteístas, con todas las consecuencias desde el punto de vista humanista que trae el monoteísmo. La idea de que haya un solo Dios convierte automáticamente a todos los seres humanos en hermanos, en hijos de esa misma creación. En cambio, en un sistema politeísta hay muchos dioses, cada uno puede tener un dios, con toda la complejidad que eso significa. Así que bueno, este pueblo generó resquemor en los nuevos faraones, porque ya eran descendientes de aquellos que sí habían conocido por qué ese pueblo, esos israelitas estaban en Egipto. ¿Cuáles eran los motivos por los que estaban en Egipto? Habían llegado ahí con José, toda la historia que ya contamos. Entonces,
Eso generó resquemor automáticamente, eso fue acompañado de las medidas que contamos la vez pasada, que comenzaron por impuestos muy gravosos, impuestos que no solo eran en cuanto a una suma de dinero, sino que eran impuestos que se pagan con trabajo, y así en ese proceso una sociedad se fue esclavizando. Hoy hablaba Salvador del trabajo, ahí vos ves una sociedad donde se deja de respetar la dignidad del trabajo, que es que una persona pueda tener un tiempo limitado, condiciones, etcétera. Si no estamos hablando de esclavitud, algo que ya hemos conocido en el pasado. Bueno, en este caso, aquel pueblo, el pueblo israelita, inició un camino distinto por el que había llegado a Egipto. Había llegado como un pueblo, recordá, les permitieron entrar porque eran pastores. Para los egipcios el pastoreo era denigrante, era algo que abolían, era algo que aborrecían, no que abolían, que aborrecían profundamente el trabajo, era muy descalificatorio tratar a alguien de pastor. Y bueno, y de esa manera pudieron entrar a Egipto sin generar, fueron a hacer un trabajo que los egipcios no querían hacer. Pero con el paso del tiempo, ese pueblo, esa tribu, esos hijos de Israel, esos descendientes de Jacob, esos descendientes de Isaac, esos descendientes de Abraham, lograron desarrollarse de tal manera que, bueno, llegó un punto donde terminaron enfrentados con el poder de ese momento. Ese punto es un punto crucial, porque hay que comprender una sociedad cuando se la lleva a una situación de esclavitud, a una población. Opresión, claro. Exactamente, nada bueno puede salir de eso. Nada bueno. En este caso sí salió algo muy bueno. Recordemos que apareció un personaje llamado Moisés. Uh-huh. Ese personaje, Salvador, no sé si recordás, nació de una familia concreta, descendientes de Jacob, descendientes de Israel. Era la tribu los Leví, de los pantalones, recordá la marca. Bueno, de ahí salió este personaje Moisés, que se llamó Moisés porque recordemos que fue sacado de las aguas por la hija de un faraón. Sí, que habían mandado a matar a todos y dijeron... Había mandado a matar a todos los hombres hebreos, a los israelitas mandó a matar, porque no quería que... Control de natalidad, no quería que sigan creciendo. Yo voy a ser cuidadoso con los números. Yo sé que ustedes muchas veces me hacen preguntas y yo soy cuidadoso a la hora de contestarles porque no quiero responderles fácilmente, pero la Torá habla de el día que el pueblo hebreo, los israelitas, salieron de Egipto, y eso ya vamos a contar cómo se produjo con la acción de Moisés, ¿no? Pero el día que salieron eran aproximadamente 600.000 hombres, sin contar mujeres y niños. 600.000 hombres. O sea, ¿te habías imaginado esa cantidad de personas? No, llegaron 45, ¿cuántos llegaron? No, eso no cambiemos, todavía no nos metamos en esa cantidad de números. Bueno. Pasaron 40 años en el desierto. Vamos a ver, es muy buena tu pregunta, pero no la vamos a contestar acá porque si no vamos a perder la correlación. Vale. ¿Cuántos entraron el día que entraron 40 años después a Israel, al Canaán? ¿Cuántos entraron cruzando el río Jordán? Sí. Esa es una pregunta que la dejamos para que, como un juego... Salieron 600.000 hombres. 600.000 hombres. Se calcula que en total, para que salgan 600.000 hombres, quiere decir que aproximadamente entre 2,5 y 3 millones de personas era el pueblo israelita en el momento que salieron de Egipto. Imagínense la cantidad de personas. Claro, después... Hay interpretaciones que creen que acá hay en las traducciones. Recuerden que este es un texto milenario que ha sufrido. Claro, tal vez hay cambio en los números, lo mismo que los 175 años de Abraham sería otro el cálculo, pero meternos en eso nos llevaría todo el programa
y tal vez perderíamos lo sustancioso que es que este pueblo oprimido le rezaba y le pedía a su Dios, o sea, la fe que tenía, le pedía a ese Dios, que ese Dios tenía ya unas características determinadas, y eso es lo que vamos a ver, qué características tenía ese Dios de esos primitivos israelitas. Acá en este momento aparece, o podemos ver, este personaje Moisés, que recuerden, va a ser criado por su familia hebrea, por los Ibrim, como se decía, porque recuerden que a la hija del faraón le acercan una nodriza hebrea para que alimente a este bebé. O sea, va a ser alimentado y criado conforme a toda la cultura hebrea, la circuncisión, etcétera, todo lo que caracterizaba la cultura hebrea, el respeto al séptimo día de descanso. Fíjense, ya todo eso Moisés lo va a incorporar en su familia materna. Todos esos límites que ya había en este pueblo, la idea de un solo Dios, la idea de respetar el séptimo día, como un día de descanso, pero también como un día de descanso para todos los animales, para los esclavos, para todas las personas. Todos estos valores humanistas son los que ya tenía Moisés en esa primera leche, como se dice, la leche temprana que le brindó su madre. Pero al poco tiempo, siendo niño, y no tenemos precisado la edad, lo toma de nuevo su mamá, que lo había de alguna manera adquirido, ¿no?, a través de las aguas. La hija del faraón lo lleva al palacio y se cría dentro de esa monarquía de los faraones, esa idea de que el faraón era un dios, con lo cual, fíjense qué interesante este personaje que va a ser fundamental en nuestra historia judeo-cristiana occidental. O sea, hablando de Moisés, va a recibir esa formación, si se puede decir, humanista, esa idea de un solo Dios, del respeto a los mayores, el respeto de no mantener, obviamente, relaciones con hijos, con padres y todos esos límites que la sociedad en Egipto no tenían, y otras sociedades, los babilónicos, no tenían esos límites. Esa cultura cargada de valores que ya tenía Moisés, le incorpora todo lo que se podría decir, ese conocimiento de estar dentro del gobierno. Y manejo del poder. Y claro, manejo del poder. Además, ya Moisés, como hijo de la hija del faraón, nieto del faraón, ya era una divinidad. Ya Moisés, en la situación que estaba, ya era divino. Ya tenía mérito suficiente para que le hagan una pirámide, para que lo traten como un dios en la tierra. Bueno, ese Moisés que va a estar viviendo en una situación extraordinaria, imagínense, con todos esos valores, pero por otra parte viviendo, siendo el nieto del faraón, imagínense todos los beneficios, el trato que tenía. Bueno, este Moisés, que se llamó Moisés porque el nombre no se lo puso su mamá hebrea, se lo puso su mamá egipcia. Moisés, que quiere decir sacado de las aguas. Y como yo te decía, Moshe Rabeinu, Moshe porque Moshe es en hebreo, Moisés Rabeinu, y vos me decías, ¿qué es eso? Es Moisés el maestro. Rabeinu viene como de rabinos, y nosotros conocemos la palabra rabino, ahí viene la familia, el origen. Entonces Moshe Rabeinu, Moisés maestro. ¿Y por qué va a ser maestro? Fíjense, este personaje que podría haber vivido muy tranquilo, muy bien en la corte del faraón, él constantemente tenía conciencia que él era hebreo. Él tenía conciencia que sus hermanos, sus propios hermanos, que habían logrado sobrevivir a este edicto del faraón de matar a los hombres, porque tenía un hermano más grande, Aarón, y tenía hermanas. Bueno, Moisés veía a sus hermanos cómo vivían en una sociedad con mucha dureza, ¿no? Por los impuestos, por las condiciones de trabajo terribles que tenían, de trabajo esclavizado. Entonces, Moisés veía este sufrimiento, no era ajeno a eso, más allá de que él vivía en otro nivel. Él podía mirar para otro lado y no ver ese sufrimiento. Y esto nos interpela, ¿no? ¿Qué es lo que hacen ustedes?
Pirucho, yo siempre te veo a vos interesado por las cuestiones sociales, nunca te comés la primera, no sé si la segunda, por ahí, yo soy de comerme la primera, pero vos por ahí en la segunda, en la tercera curva recién pasás de largo. Pero hay gente que pasa en la primera, siempre. O sea, la primera es sacar conclusiones fáciles. Fíjense, este Moisés que vivía esa dicotomía tan grande, imagínenselo viviendo en la corte con su abuelo el faraón, que era un dios, y él también era el nieto de un dios, algún día iba a ser también un dios, era una forma de Dios. Entonces él veía, por otro lado, tenía esta capacidad, Salvador, de ver el sufrimiento, aunque a él no le llegaba, porque él vivía con todas esas pleitesías. Él observaba el dolor de los otros, de aquellos que eran menos afortunados. En esa situación tan extrema, un día vio como uno de los guardias del faraón lo estaba matando a golpes a un hermano de él, a un hebreo. Y la reacción de Moisés, y esto también nos va perfilando a este personaje que no iba a quedarse de brazos cruzados y que en algún momento iba a reaccionar. Moisés reaccionó de la peor manera. Pensemos que fue hace más de 3.500 años, por no decir 3.850, 3.900. ¿Qué hizo? A este guardia egipcio que estaba pateando en el piso a uno de sus hermanos, lo mató. Era muy fuerte, Moisés había sido entrenado para ser un faraón en algún momento, así que imagínense todo el entrenamiento que tenía, lo mató inmediatamente al guardia y lo escondió. Pero después esto trascendió por todas partes, porque debe haber sido esto como un chimento en la sociedad. Claro, que había el hijo de tal que fue adoptado por la hija del faraón. Deben haber sabido. Tal es así que al otro día Moisés, de matar a este guardia y pensar que nadie lo había visto, que iba a quedar solo en su conciencia, y sin duda el Creador, Moisés se da cuenta al otro día, al día siguiente, que ya es voz populi, que todo el mundo sabe que Moisés, ni más ni menos que el nieto del faraón, mató a un guardia del faraón. Con eso automáticamente, de ser una deidad, de ser un dios, pensemos en Messi, ¿no? Que en el sentido lindo de la palabra para nosotros es un dios del fútbol, ¿no? Es la estrella máxima. No hay nadie igual a Messi, y es argentino, salud. En aquel momento, fíjense, Moisés, al saber esto, se tiene que ir inmediatamente, se va de Egipto. Y se va de Egipto y contamos que se va por el desierto, se escapa porque estaba condenado a muerte automáticamente. De ser el nieto del faraón pasó a ser de nuevo un hebreo. Durísimo. Un hebreo que había matado a un guardia egipcio. O sea, un esclavo que mató a un guardia del faraón. Claro. Era muerte y además ejemplar. Lo iban a matar, lo tenían que matar para que sea un ejemplo para el resto de la sociedad. Moisés se escapa, aprovecha el desierto que estaba y se escapa por el desierto. Y llega a un lugar que lo contamos, ¿no? Pero bueno, no está mal volverlo a contar para tenerlo bien en claro, porque vamos a hacer hincapié en Moisés. Fíjense, ya con la forma de ser de él que se va por el desierto, va lamentándose todo lo que pasó. Lamenta haber matado al egipcio, lamenta haber quedado en una situación que se tuvo que ir de su casa, de todo lo que tenía, de pasar a ser un convicto, un prófugo de la justicia, pero terrible, de haber sido una deidad, pasó a ser un hebreo, un hombre común y corriente, un esclavo, ¿no? Bueno, un deterioro, digamos así. Terrible, totalmente. Pero fíjense todo lo que había por dentro, sí, en Moisés, toda esa carga. Bueno, Moisés llega a un lugar donde había personas que querían darle agua a sus ovejas, en este caso. Y de repente aparecen las 10 hijas de Jetro. Recuerden este personaje, porque este va a ser Jetro, era un sacerdote que va a pasar a ser el suegro de Moisés. Claro. Y va a ser importante porque va a ser un suegro sabio, era un sacerdote. Tenelo presente, recordalo, Salvador, al suegro, Jetro. Fíjense que Moisés la suerte que tuvo de
tuvo la suerte de encontrar a 10 mujeres que los hombres en aquel momento eran muy machistas, eran poco educados y no valoraban sin duda a la mujer. Mujeres, claro, sí. Exactamente. Y bueno, Moisés salió en defensa de estas mujeres, porque Moisés había sido criado en la casa de los hebreos, donde las mujeres tenían una dignidad, donde las mujeres eran muy importantes, donde las mujeres tenían un rol fundamental y construían a la sociedad hebrea. Entonces Moisés tenía otra conexión con las mujeres. Ya tenía esa humildad, digamos. Tenía ese es un rasgo característico de Moisés que lo va a acompañar toda la vida, la humildad. Es un rasgo, por ejemplo, que tiene Messi. Claro. Es la humildad, fíjense, Sí, ese rasgo. Abajo, claro, sí. Nosotros ni nos imaginamos hasta dónde puede llegar Messi, Pirucho. Claro. En el sentido como ser humano. No tenemos idea por qué es humilde. ¿Por qué es humilde? No tenemos idea. Si sería un soberbio, ya sabemos, va a envejecer, se va a deteriorar, la mujer se va a enojar porque no se cuida, etc. Ya sabemos que tal vez, en cambio en Messi, que es tan humilde en el sentido de su espíritu, ¿no? Y de su generosidad, que no sabemos hasta dónde puede llegar. Esa era una característica que tenía Moisés. Entonces Moisés no acepta que estos hombres las maltraten a las mujeres porque son débiles físicamente, supuestamente en aquel momento, ¿no? Hoy ya sabemos que son mucho más fuertes que nosotros, las mujeres. Pero en aquel momento se creía que porque físicamente era más fuerte el hombre, era más fuerte y hacían que estas 10 hermanas tengan que esperar que todos los hombres le den agua a sus animales para recién darle agua. Moisés no permite eso. O sea, la tenían peor que animales, digamos. Por supuesto, Moisés tenía valores de justicia. Claro, creían en las cosas. ¿Están bien o están mal? ¿Está bien que un grupo de hombres no permita a 10 mujeres que están con animales que le den agua porque son más fuertes? Bueno, él tenía esa capacidad, ya esa visión de justicia. Fíjense estas características de Moisés, porque van a ser las características de un hombre fundamental para nuestra cultura. Y ya vamos a tratar de, antes de que termine el programa, decir por qué va a ser fundamental, más allá de que sigamos un poco en su historia y cómo fue la salida de Egipto. Todavía estamos lejos, porque todavía hemos tenido que volver un poquito atrás y ver que este Moisés que ayuda a estas mujeres, se enfrenta a los hombres, lucha contra los hombres, obviamente que logra sacarlos del medio, las mujeres le dan agua a sus animales y vuelven a casa. Cuando vuelven a su casa está el sacerdote Jetro, que va a ser el suegro después de Moisés, y le pregunta por qué llegaron tan temprano. Eso está todo en el relato, fíjense el detalle, y es importante, porque al padre, a Jetro, le llama la atención que las hijas siempre llegaban tarde. ¿Por qué llegaban tarde las hijas? ¿Por qué les llevaba todo el día darles agua a los animales? Eran las últimas, seguramente. Porque eran las últimas, porque cada hombre que venía las maltrataba y las hacía a un costado. En cambio ese día llegaron temprano y les pregunta ¿qué pasó? Y sus hijas le dicen, hay un egipcio, y es interesante saber este detalle, fíjate, ¿cómo saben ella que es egipcio? Saben porque le vieron las ropas. Moisés nunca dijo que es egipcio. Si se viene escapando de Egipto, claro, no va a decir. De los egipcios. Le llamó la atención la vestimenta. Fíjense la vestimenta que debe haber tenido Moisés. Una buena vestimenta debe haber tenido, porque él vivía. Era picante en todo. Sin duda. Y aunque haya agarrado una ropa discreta, debe haber sido una buena lana. Debe haber sido sin duda una túnica de muy buena calidad. Entonces, boludo, a las mujeres. Y era como, claro, era como la capital imperial, si se quiere, en ese momento, Egipto. Por supuesto, era el centro. Era el centro cultural. Y era lo más poderoso, porque el imperio egipcio, eso para que aquellos que tengan la inquietud, vean lo que fue maravilloso, no solo por las obras arquitectónicas, las pirámides y todo lo que dejaron, sino porque eran estudiosos. Sí. Todo lo contrario a lo que son los egipcios hoy en día, ¿no? Que nos acusan de racistas cuando, como dijimos el otro día, ellos son los principales racistas que no permiten en su seleccionado que pueda haber un jugador que no sea musulmán, preferiblemente simpatizante de la hermandad musulmana, o sea, un jihadista, alguien que cree que el que no es musulmán es un hereje. Pero eso pasó a partir del 500 todavía. 600 te diría. 600. Pero ya estaban dadas las condiciones, fíjate Pirucho, porque ya en aquel momento los hebreos ya tenían enemigos, los israelitas. Ya había otros pueblos que ya eran naturalmente enemigos de los israelitas. ¿Y por qué?
por algo tan sencillo que como argentinos hemos tenido que vivir en estos días. Acusación tras acusación, sin fundamento, sin historia, sin contexto, acusación, de cosas. Es como que nos acusen de vegetarianos a los argentinos. Ya sabemos que eso es absurdo. Todos los carteles de los restaurantes tienen en su... agarrarse el menú, dice carne, todo. Carne, claro, tenemos sí. Una cultura carnívora. Entonces, que nos acusen de que nuestro país es el país más racista del mundo era como si nos hubiesen acusado de vegetarianos. Claro. Un absurdo por naturaleza. Totalmente. Más allá de que hay un montón de racistas, no lo dudemos, claro, porque sí. Lamentablemente hay mala gente en todas partes, ¿no? Pero constitucionalmente, legalmente nunca. Exactamente, y culturalmente tampoco, porque alguien que es diferente, las personas comunes, por decir de alguna manera, o sea, la gran mayoría, cuando vemos a alguien que es diferente a nosotros, ya sea por color de piel, por la condición sexual o lo que sea, la mayoría que somos buenas personas y que ya estamos inmersos en una cultura de respeto al otro, los respetamos. Claro. En principio los respetamos. Después ya veremos si tenemos que intimar con ellos, dependerá de nuestros gustos personales. Exactamente. Y que no aceptamos la segregación. Aquella persona que segrega por naturaleza la vemos como despreciable. Claro. Y aquellos que segregan se esconden de segregar. Claro. Lo hacen en su casa, maltratando al servicio o a la gente que está bajo sus órdenes. Y fíjense que dimos toda una vuelta y antes de hacer un pequeño análisis de la geopolítica, que es un tema que ustedes también tratan, podríamos dejarlo acá y ya enganchar el próximo programa de Morayá de fondo con Moisés. Está ese Moisés que cuando el Jetro le pide el suegro, que va a ser suegro después, le pide a la hija que lo vayan a buscar al egipcio, que las trató tan bien y que fue tan valiente. Este sacerdote quiere conocer a ese hombre. Ese hombre genera... Claro, debe haber sido educado, culto. Además era hermoso. Todo. Si alguno tuvo la posibilidad de ir a Roma, va a ver esa obra de Miguel Ángel, maravillosa, el Moisés, cómo era altivo, todas las señas que tenía, el orgullo, la dignidad que tenía, era una persona maravillosa. Entonces el suegro lo llama, le dice a las hijas que lo vayan a buscar al egipcio, y cuando llega enseguida se pone a conversar con el egipcio, con Moisés, y congenian en el acto, tal y así que Jetro le ofrece una de las hijas, la más linda, Zipora o Séfora, como quieran llamarla. Es claro, o en hebreo o en castellanizado. Séfora. ¿Cuál es en hebreo? Sípora. Séfora. Y Moshe, Moisés, y así sucesivamente. Y bueno, pero lo podemos dejar acá. Bien. Que lo llama, quiere conocerlo, ahí queda encantado, le ofrece una de las 10 hijas que tenía Jetro. Ese nombre es difícil de olvidarse. 10 hijas tenía. Una era más hermosa que otra, pero Séfora era la más hermosa de todas. Y ya vamos a ver por qué era hermosa también sus valores. Como las hijas de Jetro, esas 10 hijas, eran seres con valores, ya tenían valores humanos extraordinarios, ya de naturaleza. Pero bueno, ahí vamos a dejar el relato de Morayá y vamos a aprovechar 5 minutos. Y yo quiero vincular de alguna manera lo que ustedes estaban hablando antes, este análisis de que vimos al presidente de nuestro país en una situación que hemos visto muchas cosas los argentinos, sobre todo aquellos que ya hemos superado los 40 años, como vos y como yo, Pirucho. Entonces, pero igual nos sigue llamando la atención que puede estar tan desaforado, ¿no? Un presidente a la hora de insultar. Pero fíjense, yo me ponía a reflexionar. Yo que tengo una simpatía natural porque a los argentinos nos vaya bien, y para que a los argentinos nos vaya bien le tiene que ir bien al presidente, le tiene que ir bien a la vicepresidenta, le tiene que ir bien a los senadores, a los diputados, a los jueces de la corte, y así sucesivamente hasta que llegue el pueblo. O sea, necesitamos que a todos les vaya bien, que a los empresarios, vos hablabas de los empresarios del trabajo, los generadores de trabajo, que les vaya muy bien, pero también... siempre estamos hablando, ¿por qué es tan difícil los temas que trataron, el trabajo, las relaciones públicas de Israel, de Argentina? Y cuando digo Israel es porque fíjense cómo está todo vinculado. La situación de Argentina hoy geopolítica es completamente distinta a la situación que tenía Fernández. ¿Recuerdan cuando Fernández se fue a entrevistar con Putin?
2 semanas antes de que Putin invada a Ucrania. Exactamente. Imagínense, fue, y en la traducción, él lo decía en castellano porque no hablaba inglés, y tampoco hablaba ruso, y tampoco hablaba alemán, que son los idiomas que habla Putin. Entonces en castellano hablaba y le traducían y le decía: señor presidente, nosotros queremos ser la puerta de entrada de Rusia a América. Nosotros queremos que usted nos ayude a que Estados Unidos y el Fondo Monetario Internacional nos dejen de aplastar, nos dejen de llevar por delante con sus intereses, con las medidas que siempre nos imponen. Queremos que se acabe la injusticia y que ustedes, Rusia, entren por Argentina y nos ayuden a poder salir de esta situación. Eso que fue bastante en aquel momento, era tan absurdo como ver enajenado al presidente insultando a alguien que además no lo conoce, eso claro. Dijo Lula. Así que toda esa situación, fíjense, eso era con Fernández. Y antes, recuerdo una situación, ¿no? Para no irme más atrás de la expresidenta y hoy presidiaria, suena medio parecido, ¿no? Expresidenta y presidiaria. Ella, cuando le dio la orden de mérito del general San Martín, ¿a quién? ¿A quién se la dio, Salvador? No, ni idea. ¿A quién se la dio? A Messi se la debería haber dado. A Scaloni por organizar una selección, un grupo de argentinos, organizarlo en base a sus capacidades, estimularlo y lograr objetivos deportivos. ¿A quién le dio esa distinción más importante que puede dar el pueblo argentino a alguien? Se la dio a Maduro. A Maduro, al que torturó a parte de su pueblo, uno de los artífices de que se vayan 8 millones de venezolanos de Venezuela, sí, un nefasto. Y todo lo que ya sabemos. Fíjense qué errático que es nuestro país, o sea, los gobernantes sí, exacto, de nuestro país, sí, qué errático. Pero para terminar de una manera positiva, yo les propongo a nuestros gobernantes y a los futuros también, nosotros siempre tenemos que seguir los valores. Nosotros tenemos unos faros maravillosos, la República Argentina. Tenemos unos faros a los que tenemos que tratar de ir como sociedad, cada uno como individuo. Y son muy simples, Salvador, esos faros. ¿Qué te viene a la cabeza? El himno argentino, o juremos con gloria a morir, vivir en libertad. En ningún momento habla de oprimir a nadie. Es un discurso maravilloso. Sí, abrir la puerta a quien quiera venir a vivir acá. Y respetar nuestras leyes. Fíjense, todo ese orden constitucional que tanto nos costó, todas esas luchas fratricidas entre hermanos que sufrimos, todo eso. Nosotros tenemos un país maravilloso que hasta nuestra bandera es una bandera que cobija a cualquiera, porque cualquiera que esté, y todos los seres humanos estamos debajo del cielo, la pueden tener como su pabellón, claro. La bandera argentina. Sí. Esto es tan real y no es poético, de que hay muchos países que tomaron nuestra bandera. Bien. Después también otra pregunta para aquellos que quieran seguirnos. ¿Cuántos israelitas entraron el día que después de 40 años de salir de Egipto entraron al Canaán por cruzando el Jordán? ¿Cuántos israelitas entraron? Obviamente, para que ya les adelanto que Moshe no entró. Curiosamente, Moshe no entró. Mirá vos. Después vamos a ver, pero esos son datos muy curiosos. Moisés, que llevó... miren toda la historia que tuvo Moisés, después vamos a ver, finalmente nunca pudo entrar a la tierra prometida. La tierra prometida era la tierra que le prometió el Creador a Abraham. ¿Se acuerdan? Sí. ¿Recuerdan? Era una tierra que tenía unas características maravillosas y donde Abraham con su prole iba a poder vivir con su pueblo, con su gente, dentro de valores. Volvemos a lo mismo, valores quiere decir la vida antes que la muerte, no robar antes que robar, no mentir antes que mentir. Y toda esa construcción moral que hoy la sociedad la paga en las relaciones internacionales, la paga cuando ya sabemos hoy gobierna un faraón a nivel mundial, que es Trump. Es simple de verlo, bueno, malo, regular, esto que cada uno ideológicamente le dé lo que sea. Ahora yo que lo veo desde afuera, es un tipo complicado, es un tipo con tanto poder, casi claro. Un dios en la tierra, que puede hacer que llueva truenos, que puede hacer un montón de cosas. Es realmente
por lo pronto es inquietante, ¿no? Abrumador. Sí. Y nuestro país, nunca nos olvidemos, más allá de que muchas veces Milei quiere hacernos soñar con una gran Argentina, con Argentina potencia, que allá por la década del 20, ya pasaron más de 100 años, Argentina, hace 100 años Argentina se proyectaba como una gran potencia. Ya Ortega y Gasset nos pidió que argentino a las cosas, nos dijo como argentino vayan a trabajar. Lindo los sueños que tienen, lindo todo, pero vayan a trabajar. ¿Y qué es trabajar? Trabajar en la sociedad. Hoy debería comenzar un plan, si no hay todavía, Salvador, en Salta, que busque realmente generar trabajo. Generar trabajo auténtico, no el Estado, como dijimos, no la minería que ya, coincido con vos, ya absorbió la masa crítica que necesitaba y después va a ir variando de acuerdo al mercado y otras fluctuaciones que se da, que los técnicos te lo explican muy bien, pero algo que no te explican es que cómo vamos a lograr que nuestra cultura, Salvador, de acá a 20 años ya logremos esto hoy, gracias a la inquietud de jóvenes como vos, que piensen cómo podemos generar el producto, cómo podemos hacer una sociedad que sea una provincia productiva, que el que nace en Tartagal pueda, si quiere, quedarse en Tartagal y conseguir un trabajo digno. Y así sucesivamente. Así que bueno, amigos, bien, a nivel internacional les cuento, hoy lo vamos a dejar pasar, porque así como hace un tiempo se hablaba de tratado de paz, después se habló de memorándum de entendimiento, cada vez se sabe menos de qué se habla, pero sí se sabe que hay bombardeos día y noche, se sabe día y noche, porque de día Estados Unidos bombardea a Irán, de noche Irán bombardea a Kuwait, bombardea a Bahrein, bombardea a Jordania, o sea, ida y vuelta. Pero hay algunos datos también interesantes. Israel sigue en conversaciones y avanzando en el tratado con el Estado libanés, que no es el que tiene el control del Estado libanés. Recordemos que el que tiene el control hasta ahora es Hezbollah, un grupo terrorista financiado por los chiitas de Irán, chiitas islamistas, terroristas. Entonces, eso sigue avanzando positivamente. Mientras tanto, Hezbollah está medianamente, no controlado, pero bueno, constantemente también se lo está atacando a sus dirigentes. O sea, eso sigue ahí caliente. En Gaza, ¿qué pasa en Gaza? Ya casi no se está hablando de Gaza. En Gaza está todo muy complicado, porque no se cumple el segundo paso que se tenía que cumplir, que es el desarme del grupo terrorista Hamas. Por eso es que cuando analicemos el Medio Oriente y tengamos la pretensión de comprender ese conflicto, no nos olvidemos qué pasó anteriormente. No agarremos como hoy y analicemos qué pasa hoy. Veamos qué pasó. Fíjense, se hizo un acuerdo internacional, fue todo el mundo, participaron casi todos los estados árabes, también los estados musulmanes que no son árabes, estaba Turquía, estaban todos apoyando el programa que presentaba Trump, y en esa situación fue que ese programa no pueden cumplir el segundo punto. O sea que eso es, para que lo dejemos ahí, la situación internacional en el Medio Oriente, ¿no? Todo pareciera que está igual, pero no está igual. Excelente, querido Pablo. Pero no está igual. Excelente, querido Pablo. Bueno, queda un montón de interrogantes. Buenísimo escucharte como Vamos siempre. a cerrar con esa frase que dijo: parece que está igual, pero no está igual. Lo seguimos, la seguimos. Gracias, Pablo. Muchas gracias a ustedes, como amigos, siempre. y a toda tu audiencia. Para el próximo martes tenemos próximo por allá y nos vemos mañana. Mañana nosotros. Chao, chao. Buenas